El desierto de Arizona parecía un mundo hecho solo de polvo y silencio. A esa hora de la tarde, el sol caía como un martillo sobre la arena e incluso los buitres buscaban sombra. Solo un hombre seguía avanzando. Su nombre era Elías Monroe, un jinete solitario de 42 años, más cansado del alma que del cuerpo. Llevaba 3 días cabalgando con una pequeña encomienda en las alforjas y un peso mucho mayor en el peito. Recuerdos que prefería no tocar. Para él, hablar era un lujo. Confiar, un risco. Esperar algo de la vida, una tontería. Por eso, cuando vio aquella silueta tambaleante a lo lejos, pensó primero que era un espejismo, una mancha pequeña, frágil, moviéndose de manera errática entre los matorrales secos. Elías tiró de las riendas y entornó los ojos. Era una niña. Estaba sola, a kilómetros de cualquier pueblo, completamente expuesta a un desierto que no perdonaba a nadie. Llevaba un vestido de cuero apache adornado con cuentas de colores, pero ahora esas cuentas parecían más pesadas que el plomo. Sus pasos eran torpes, como si cada uno pudiera ser el último. Cuando la niña por fin lo vio, sus ojos oscuros se abrieron de miedo, pero su cuerpo ya no respondió. Se desplomó sin fuerza. Elías bajó del caballo de un salto y la alcanzó antes de que golpeara las piedras ardientes. Su piel quemaba de fiebre, sus labios estaban partidos, la respiración débil. Bajo la sombra pobre de una roca, él sostuvo su cabeza y dejó caer gota a gota el agua del cantimplora sobre su boca. No sabía quién era esa niña. No sabía qué demonios estaba haciendo. Solo sabía una cosa. Si la dejaba morir allí, algo dentro de él moriría también. La niña tardó horas en recuperar la conciencia. Elías permaneció junto a ella todo ese tiempo, protegiéndola del sol, humedeciendo su frente, ofreciéndole pequeñas gotas de agua como si fueran oro. La noche llegó lenta, pintando el cielo de un azul profundo. Solo entonces la niña abrió los ojos. Había miedo en ellos, pero ya no pánico. Y también había algo más, un pedido mudo de ayuda. Elías señaló su propio pecho y dijo despacio: «Elías». La niña parpadeó y con voz casi inaudible murmuró: «Naira». Aquel susurro estremeció al cowboy más que cualquier bala que había enfrentado. No entendía su idioma completamente, pero su nombre era algo que ella aún recordaba. Elías improvisó un pequeño campamento. Encendió una fogata discreta, la envolvió con su manta y se sentó con la espalda contra una roca, vigilando la noche. La niña, extenuada, cayó en un sueño inquieto, respirando con dificultad. Mientras las llamas chisporroteaban, Elías levantó la vista hacia el cielo. Hacía años que no hablaba con las estrellas, años que no pedía nada a nadie. Pero aquella niña había despertado algo que él creía muerto. Una responsabilidad, una promesa silenciosa, una chispa de humanidad que la vida había intentado apagar 1000 veces. Al amanecer, Naira abrió los ojos de nuevo. La fiebre había bajado, aunque seguía débil. Miró a Elías con cautela, pero no apartó la vista. Él preparó café fuerte y le ofreció un trozo de pan duro. Ella lo tomó con ambas manos comiendo despacio, observándolo como si intentara descifrarlo. Cuando terminaron, él necesitaba descubrir quién era ella y hacia dónde debía llevarla. Tomó un palo y comenzó a dibujar en la arena. Primero a la niña, luego varias figuras a su alrededor. Después la señaló. Levantó las cejas, preguntando sin palabras. Naira lo miró largo tiempo. Luego tomó otro palo con dedos temblorosos. Dibujó montañas al este, un río serpenteante y varias tipis agrupadas en un círculo. Su dedo apuntó hacia ese dibujo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elías comprendió. Había un campamento apache en esa dirección y ella necesitaba volver allí. Pero esa decisión significaba un riesgo enorme. Un hombre blanco acercándose a un campamento apache podía terminar con una flecha atravesando su pecho. Aún así, cuando miró a la niña, comprendió que no tenía elección. Elías ayudó a Naira a subir al caballo,
colocándola frente a la silla para poder sostenerla si perdía el equilibrio. La niña se tensó al principio, pero el cansancio la venció. Terminó apoyando la cabeza contra el pecho del cowboy, respirando de forma entrecortada. El desierto despertaba con colores rojizos, y o vento quente tracía consigo apenas silencio e presagio. Elías sabía que cada paso hacia el este podía ser una invitación a morte, pero también sabía que abandonar a Menina no medio do nada era imposible. Cabalgó despacio al principio, siguiendo la dirección que ella había marcado con el dibujo. Pasaron cañones estrechos, planicies desnudas, dunas que parecían nunca acabar. A cada parada, él dividía su agua con ella, racionando cada gota como si fuese sagrada. En el segundo día, algo cambió entre ellos. Naira comenzó a señalar cosas: un cactus, el cielo, un pájaro que pasó volando. Pronunciaba palabras suaves en apache. Elías repetía cada una torpe, con acento áspero, y eso la hizo sonreír por primera vez. Aquel pequeño gesto, una sonrisa tímida de una niña rota por el desierto, valió para él más que cualquier pago, cualquier trabajo, cualquier día de su vida hasta entonces. A su vez, Elías le enseñó algunas palabras en inglés. Se señaló a sí mismo. Elías. La señaló a ella. Naira. Luego señaló al caballo. Relámpago. Ella imitó el sonido con inocente diversión y por un instante, o desierto, dejó de ser tan hostil. Pero la calma no duraría. En la tercera mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, Elías sintió algo familiar, la sensación de ser observado. Los años sobreviviendo en tierras salvajes habían vuelto sus sentidos afilados como cuchillas. No miró hacia los riscos, pero sabía. Alguien estaba allí. Y entonces, como si las rocas mismas respiraran, 3 guerreros apache emergieron, bloqueando el camino. Arcos tensos, flechas apuntadas directamente al pecho de Elías. Naira, al verlos, gritó algo en su lengua, su voz quebrada entre alivio y desesperación. Uno de los guerreros avanzó con cautela. Sus ojos viajaron del cowboy a la niña, evaluando, juzgando. Naira habló rápido, señalando el desierto, a Elías, al cielo. Su voz vibraba con urgencia. El guerrero, tras escucharla, bajó apenas unos centímetros su arco. No era aceptación, era algo más difícil aún: duda. Y en territorios como ese, la duda podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los guerreros apache intercambiaron miradas tensas mientras Naira continuaba hablando con desesperación, moviendo las manos para explicar cómo Elías la había encontrado y cuidado. Su voz temblaba, pero su fuerza interior impresionó incluso al hombre que parecía liderar al pequeño grupo. Finalmente, el guerrero asintió con el mentón hacia Elías, ordenándole descender. El cowboy levantó ambas manos con lentitud, dejando claro que no representaba amenaza alguna. Con movimientos cautelosos bajó del caballo. La niña lo observaba con ojos enormes y húmedos, como si temiera que cualquier gesto equivocado pudiera separarlos para siempre. El líder apache pronunció unas palabras firmes. Elías no las entendió, pero comprendió el mensaje por el tono. Ellos decidirían su destino. Uno de los guerreros tomó las riendas de Relámpago. Otro se colocó detrás de Jim, empujándolo hacia el sendero que conducía al este. Naira permaneció sobre el caballo, escoltada como si fuese un tesoro recién recuperado. Elías avanzó rodeado por arcos tensos, sintiendo cada mirada como una daga. A medida que caminaban, aparecieron señales de vida: huellas frescas, restos de fogatas, marcas circulares en la tierra endurecida. Y entonces lo vio. El campamento apache se alzó ante él como un pequeño universo propio. Tipis dispuestos en círculo, columnas de humo ascendiendo al cielo, niños descalzos corriendo entre perros flacos y atentos, mujeres triturando maíz con movimientos rítmicos. Pero todo se detuvo cuando lo vieron. El silencio cayó de golpe. Miradas duras, desconfiadas, heridas por una historia de pérdidas, se clavaron en él. Algunos guerreros tomaron sus armas. Las mujeres atrajeron a sus hijos hacia su regazo.
Y entonces un grito desgarró aquel silencio pesado. Una mujer salió corriendo entre las tipis, con el cabello negro volando detrás de ella, el rostro marcado por días de angustia. «¡Naira!», gritó con una voz rota de emoción. La niña se deslizó del caballo y corrió hacia ella. Madre e hija se abrazaron con una intensidad que parecía detener el tiempo. Talah, porque ese era su nombre, cayó de rodillas, llorando, riendo, tocándole el rostro una y otra vez, como si temiera que desapareciera. Elías observó la escena sin moverse, con un nudo en el pecho que no esperaba sentir. Aquello era amor, amor puro, amor que él había olvidado que existía. Cuando Talah finalmente levantó la mirada hacia él, sus ojos no mostraban odio, mostraban dolor, mostraban precaución, pero también algo que Elías no esperaba: gratitud contenida. Talah aún tenía a su hija aferrada al pecho cuando los guerreros obligaron a Elías a avanzar unos pasos más hacia el centro del campamento. Decenas de ojos lo seguían, algunos llenos de rabia contenida, otros de simple desconfianza y unos pocos de curiosidad. Naira, todavía temblorosa, habló rápido en apache, señalando a Elías, mostrando sus manos, repitiendo su nombre una y otra vez. Los guerreros escucharon con atención, intercambiando miradas tensas. Algo en su relato los obligaba a reconsiderar. Entonces apareció una figura distinta entre las tipis. Un anciano de cabellos grises trenzados y rostro marcado por años de viento y pérdida. Se acercó con paso lento pero firme. Todos callaron. El respeto hacia él era palpable. El anciano observó a Elías de arriba abajo, como si pudiera leer cada capítulo de su vida en las cicatrices de sus manos. Luego miró a Naira y después a Talah, que todavía no soltaba a su hija. Una conversación breve en apache siguió, y aunque Elías no entendía las palabras, sí entendía el tono. Aquel hombre estaba tomando una decisión que afectaría a todos. Finalmente, el anciano dio un leve gesto con la cabeza. El guerrero que había tomado las riendas de Relámpago se acercó, extendió la mano y señaló una zona del campamento. El mensaje era claro: Elías sería recibido, como invitado, pero solo temporalmente. Aún así, aquello era más de lo que él esperaba recibir. Mientras lo guiaban hacia una pequeña tipi vacía, Elías sentía cada mirada clavándose en su espalda. Sabía que para muchos, él no era un salvador. Era un recordatorio vivo de un enemigo que les había arrebatado demasiado. Pero cuando volteó, vio a Naira escondida detrás de su madre, sonriéndole apenas como un rayo de luz entre nubes densas. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió algo parecido a pertenecer, aunque fuera una pertenencia frágil, prestada, sostenida por el delgado hilo de la gratitud. Aquella noche, mientras el campamento se iluminaba con pequeñas fogatas, él comprendió que su llegada no solo había cambiado el destino de una niña, sino que estaba a punto de cambiar el suyo de formas que aún no podía imaginar. Esa noche, el campamento se movía con cautela. Las fogatas ardían bajas y los murmullos se mezclaban con el crujir del fuego. Elías permaneció sentado frente a la pequeña tipi que le habían asignado, sintiendo el peso de muchas miradas aún clavadas en él. No sabía si estaba allí como invitado o como sospechoso vigilado. De pronto, unos pasos suaves se acercaron. Era Naira, escondiéndose medio cuerpo detrás de su madre, como si temiera ser regañada por acercarse demasiado. Talah avanzó unos pasos, observándolo con una expresión compleja: dolor, duda, cautela y un agradecimiento que todavía no se atrevía a mostrar abiertamente. El anciano apareció nuevamente y se sentó junto al fuego. Llamó a Talah y luego a Elías, invitándolos, con un gesto lento y solemne, a compartir la misma llama. Era un símbolo importante en aquella cultura. Un puente silencioso. Un guerrero joven tradujo en un inglés quebrado: el consejo quiere escuchar tu historia. Elías tensó los hombros. Hablar de sí mismo nunca había sido su fuerte, pero respiró hondo y comenzó a narrar cómo encontró a Naira medio muerta en el desierto, cómo la había cuidado,
cómo había buscado señales para devolverla a su gente. No mencionó su propio pasado, ni sus cicatrices, ni sus fantasmas, solo lo esencial. Tala escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra parecía reconstruir el camino que su hija había recorrido para volver a sus brazos. Cuando Elías terminó, el anciano habló largo rato en apache. Sus palabras eran graves, meditadas, como si sacara conclusiones que iban más allá de lo visible. Finalmente, el joven traductor murmuró: «Dicen que actuaste como un hombre justo, pero también que eres blanco». El campamento entero pareció contener la respiración ante esa frase. Elías no se defendió. No intentó justificarse. Solo dijo: «Hice lo que cualquiera con alma habría hecho». Hubo un silencio pesado. Y entonces algo inesperado ocurrió. Naira avanzó lentamente, con pasos pequeños, y se sentó junto a Elías, apoyando su cabeza contra su brazo. Un gesto simple, pero suficiente para alterar la atmósfera entera. Los murmuros se apagaron. Talah respiró hondo, estremecida. El anciano bajó la vista, como si la niña hubiera respondido por él. Elías comprendió. Para aquella tribu, la confianza de una niña valía más que cualquier declaración. La vida en el campamento amaneció al día siguiente con el ritmo habitual. Mujeres encendiendo el fuego, niños corriendo entre las tipis, guerreros reparando armas y herramientas. Pero algo había cambiado. Cuando Elías salió de su pequeña tienda, encontró a Naira esperando por él. La niña lo tomó de la mano con una naturalidad desconcertante, como si aquel gesto hubiera existido desde siempre. Talah observó la escena a distancia, con el corazón dividido entre gratitud y temor. Elías se acercó a la fogata principal, donde Talah preparaba un guiso caliente. Ella levantó la vista y por primera vez no apartó la mirada con desconfianza. Le ofreció una pequeña porción en un cuenco de barro. Sus dedos se rozaron apenas, pero el contacto fue suficiente para que ambos sintieran una corriente silenciosa entre ellos. Después del desayuno, el anciano se aproximó y le pidió a Elías, mediante un joven traductor, que caminara con él por el campamento. Era claramente una prueba. Le mostró cómo vivía su gente, cómo trabajaban juntos como una sola familia, cómo resistían a pesar de la presión constante de los colonos. Sus palabras eran duras, pero la tristeza detrás de ellas era aún más profunda. Elías escuchó sin interrumpir. Cuando llegó su turno, habló de forma breve, como quien no está acostumbrado a desnudar su alma. Contó cómo había crecido sin padres, criado por un tío que nunca lo miró con cariño. Habló del silencio en su vida, de los años pasando sin que nadie pronunciara su nombre con afecto. El anciano lo observó con ojos viejos y sabios. «Todos conocemos la pérdida», traducía el joven, «pero no todos sabemos qué hacer con ella». Al regresar, Talah estaba enseñando a Naira a tejer una pequeña cesta. La niña, al ver a Elías, dejó todo y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza alrededor de la cintura. El gesto dejó al cowboy inmóvil, sorprendido, como si un pedazo del mundo hubiera caído sobre su pecho. Talah levantó la vista, y esta vez, en lugar de apartarla, sostuvo su mirada. Lo vio acariciar torpemente el cabello de la niña, como si no supiera muy bien cómo manejar el cariño, pero aún así intentara, y algo se suavizó dentro de ella. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Talah sintió que una puerta que creía cerrada para siempre comenzaba a entreabrirse. Esa tarde, el cielo comenzó a oscurecerse con una velocidad inquietante. Las nubes pesadas avanzaron desde las montañas, anunciando una tormenta repentina, de esas que arrasan el desierto sin pedir permiso. Los guerreros empezaron a asegurar cuerdas, cubrir provisiones y reforzar las tipis. Elías observó el movimiento, deseoso de ayudar. Sin esperar instrucciones, se unió a dos jóvenes para tensar las pieles de una estructura que amenazaba con desprenderse. Sus manos trabajaban con rapidez y precisión. Conocía bien las tormentas del territorio. Sabía cómo podía arrancar una tienda de un solo tirón. Los guerreros lo miraban con sorpresa, algunos con recelo, otros con respeto incipiente. El cowboy no pedía permiso, pero tampoco imponía presencia.
simplemente ayudaba. Cuando el viento empezó a rugir, levantando arena como cuchillas, Elías corrió hacia las últimas tiendas, ayudando a anclar estacas y mover recipientes hacia zonas seguras. La lluvia estalló de golpe, un torrente brutal que transformó la tierra reseca en lodo en cuestión de minutos. Talá observaba desde la entrada de su tipi, con el corazón acelerado. Ver a Elías ayudando hombro a hombro con los suyos, sin miedo, sin ego, sin esperar agradecimientos, removía algo dentro de ella, algo que había enterrado bajo capas de dolor. Cuando por fin la tormenta amainó, él entró empapado, con el cabello pegado a la frente y los brazos cubiertos de barro. Talá se acercó con una manta seca. Por un instante dudó, pero finalmente se la ofreció. Elías la tomó con respeto, comprendiendo el peso simbólico de aquel gesto. Aquellas mantas pertenecían a su esposo fallecido. Ella nunca las había ofrecido a nadie. Sus ojos se encontraron, y durante unos segundos el mundo quedó reducido al latido silencioso que compartieron. Talá desvió la mirada, sonrojada, pero no retiró la manta. Elías la envolvió alrededor de los hombros y murmuró: «Gracias, Talá». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. La mujer respiró hondo, casi temblando. Su hija dormía dentro de la tipi, ajena al torbellino emocional que se formaba alrededor de sus adultos. Cuando la noche cayó por completo, las fogatas del campamento resplandecían como pequeños faroles de esperanza. Elías se quedó sentado fuera, secándose junto al fuego lento, cuando escuchó pasos suaves detrás. Talá se sentó a su lado, no tan cerca como antes, pero tampoco tan lejos. Entre ellos no había palabras, solo el aroma de la lluvia, el calor del fuego, y dos almas heridas que empezaban tímidamente a reconocerse. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada. El campamento hervía de actividad. Hombres reparaban flechas, mujeres preparaban alimentos y medicinas, niños corrían con la energía inagotable de la inocencia. Y entre todo aquello, Elías comenzaba a encajar, no como uno de ellos, aún no, pero como una presencia que ya no provocaba silencio inmediato. Naira no se separaba de él. Cada mañana corría hacia su tipi, tomándole de la mano para llevarlo a desayunar junto al fuego de Talá. La mujer, aunque intentaba ocultarlo, observaba cada interacción con un brillo contenido en los ojos. Había algo profundamente reconfortante en ver a su hija reír otra vez. Una tarde, mientras Talá cosía un mocasín nuevo, Elías intentó reparar su vieja bota. Sus manos grandes y torpes luchaban contra la aguja, pinchándose una y otra vez. Después de unos minutos de resistencia inútil, Talá soltó un suspiro suave y extendió la mano. Elías dudó. Su orgullo gruñó por dentro, pero finalmente cedió. La mujer tomó la bota, y sus dedos comenzaron a reparar el cuero con movimientos precisos, fluidos, expertos. Elías observaba en silencio. No había nada extraordinario en aquella tarea, pero la delicadeza con la que lo hacía lo dejó sin palabras. Cuando le devolvió la bota, sus dedos se rozaron. Esta vez ninguno apartó la mirada. No era amor declarado, no era una promesa, era un reconocimiento silencioso. Te veo y me ves. Los niños, alentados por la confianza de Naira, comenzaron a acercarse a Elías. Querían escuchar historias sobre caballos salvajes, duelos al amanecer, tormentas de arena y leyendas del oeste. Él improvisaba lo mejor que podía, y sus relatos, aunque simples, arrancaban risas y ojos deslumbrados. Pero no todos recibían su presencia con la misma apertura. Kaya, un guerrero alto de mirada dura, lo observaba desde lejos con hostilidad creciente. Él había pedido a Talá como esposa en varias ocasiones, rechazado siempre con cortés firmeza. Ver a un extraño, y peor aún a un hombre blanco, ganando la atención de la viuda y el cariño de la niña, encendía una furia silenciosa en sus venas. Una mañana, mientras Elías llenaba cantimploras junto al río, Kaya se acercó. No necesitó palabras para transmitir su mensaje. Su postura, su mirada y el arco apoyado en su espalda dejaban claro lo que pensaba.
no perteneces aquí. Elías sostuvo su mirada sin retroceder, sin provocación, pero con firmeza. Había enfrentado hombres violentos antes, pero este encuentro era diferente. No era odio racial, era algo más íntimo, más peligroso, rivalidad. Talah, desde la distancia, lo vio todo, y por primera vez tuvo miedo. No del cowboy, sino de lo que el corazón humano puede hacer cuando se siente amenazado. Esa noche, el incidente junto al río dejó una tensión palpable en el aire. Elías fingió que nada le afectaba, pero su mandíbula apretada revelaba lo contrario. Sabía reconocer una amenaza silenciosa, y Kaya no ocultaba su intención, quería que el forastero desapareciera. Talah también lo había visto, y aunque no dijo una palabra, el miedo que cruzó por su rostro la acompañó el resto del día. Cuando cayó la noche, el campamento se sumió en un silencio extraño. Los perros estaban inquietos, el viento traía un murmullo frío y hasta el fuego parecía quemar más lento. Elías se alejó un poco, como hacía todas las noches, para observar las estrellas, el único lugar donde se sentía realmente libre. Pero esa vez no estaba solo. Talah se acercó en silencio, envuelta en una manta ligera, iluminada apenas por el resplandor de la luna creciente. Elías se levantó por respeto, pero ella levantó la mano con un gesto suave, indicándole que no hacía falta. Durante unos segundos solo se escuchó el viento. Entonces, con esfuerzo, Talah comenzó a hablar en un inglés torpe pero valiente. «Yo vi a Kaiya hoy». Elías asintió sin sorpresa. «Lo sé». Hubo un silencio más profundo, casi doloroso. Talah respiró hondo, y con la voz quebrada por recuerdos que aún sangraban, comenzó a hablar de su esposo, de cómo lo habían perdido en un ataque de colonos, de cómo había tenido que criar sola a Naira, escondiendo su llanto para que la niña no lo escuchara, de cómo su corazón se había endurecido, convencida de que no volvería a confiar en ningún hombre. Elías escuchó sin interrumpir, con una solemnidad que no necesitaba palabras. Entonces fue su turno. Con la voz baja, casi áspera, habló de la mujer que había amado años atrás, de cómo lo había rechazado por ser pobre, por no tener familia. Habló del vacío interminable que lo acompañó durante años, de la soledad que se volvió su único refugio. Talah bajó la mirada. Elías la levantó con suavidad, apenas rozando su barbilla con los dedos. «No sé qué soy», dijo él, «pero sé que aquí ya no me siento un extraño». Ella cerró los ojos, como si aquellas palabras tocaran algo muy profundo. Y con un hilo de voz, respondió, «Yo tengo miedo». «Yo también», admitió él. El viento sopló más fuerte, levantando mechones del cabello de Talah. Y entonces, sin dramatismos ni urgencias, ella dio un paso hacia él. Elías la recibió como quien recibe un regalo que nunca creyó merecer. Talah apoyó su frente en el pecho del cowboy, y él rodeó su cintura con cuidado, como si temiera romperla. A lo lejos, las fogatas del campamento seguían ardiendo, pero para ellos dos, el mundo se había reducido a ese instante. Eran dos almas cansadas, dos corazones rotos, dos personas que, sin planearlo, habían comenzado a encontrarse. Los días que siguieron al encuentro bajo la luna fueron distintos, aunque nada se hubiera dicho abiertamente. Talah evitaba mirar demasiado tiempo a Elías, pero cada vez que Naira tomaba su mano, ella observaba en silencio, con un sentimiento que ya no era miedo, mas tampoco era aceptación plena, era esperanza cautelosa. Elías, por su parte, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Ayudaba a cortar leña, reparaba cercas, cargaba agua del río. No buscaba impresionar a nadie, simplemente hacía lo que sabía hacer. Pero a cada gesto suyo, el campamento parecía mirarlo diferente. No todos. Kaiya lo observaba desde lejos, con la rabia acumulada de un hombre que siente que está perdiendo algo que cree suyo. Una tarde, mientras el sol ardía sobre el desierto, la tensión finalmente estalló. Elías estaba cargando pieles cerca del corral cuando Kaiya se acercó,
con pasos pesados e intencionados. No necesitaba palabras. Sus ojos ya decían todo. Se detuvo a 1 metro de él, respirando fuerte. «Tú no eres uno de nosotros», gruñó en un inglés rígido, aprendido a base de furia. «Ella no es para ti». El campamento entero pareció contener el aliento. Algunos guerreros se acercaron, mujeres dejaron de tejer. Hasta las risas de los niños se apagaron. Elías no retrocedió. «No estoy aquí para tomar nada que no me pertenece», respondió con calma. «Solo intento ayudar». Kaya dio un paso más, acercándose peligrosamente. «Tu presencia ya es demasiado». Sus puños se cerraron. Elías sabía cómo se veía ese gesto. Lo había visto en bares, en duelos, en ranchos infestados de hombres violentos. Era el gesto de alguien que estaba a segundos de atacar. Pero entonces algo ocurrió. Una pequeña figura corrió entre ellos. Naira. La niña se colocó delante de Elías, abriendo los brazos para protegerlo, como si fuera una madre defendiendo a su cría. Sus ojos ardían con una valentía que ningún adulto había esperado. «¡Calla, basta!», gritó en apache, la voz quebrada pero firme. El silencio se volvió aún más pesado. Kaya retrocedió medio paso, sorprendido por la resistencia de la niña, y detrás de ella, Tala apareció caminando con un porte que hizo que hasta los ancianos se enderezaran. La mujer se situó junto a su hija y miró a Kaya con una mezcla de decepción y autoridad. Dijo unas palabras duras en apache, y aunque Elías no entendía todo, comprendió suficiente. Tala estaba marcando un límite. Kaya bajó la mirada, vencido más por la vergüenza que por la razón. Luego se retiró sin mirar atrás. Cuando el peligro pasó, Naira se giró rápido hacia Elías, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, temblando. Elías la sostuvo con suavidad, y al mirar a Tala, supo que algo había cambiado para siempre. Después del enfrentamiento con Kaya, el campamento entero pareció exhalar un suspiro contenido. La tensión no desapareció, pero cambió de forma. Ahora ya no era una duda sobre Elías. Era una duda sobre lo que el futuro traería para todos. Esa noche, mientras las sombras se alargaban sobre las tipis, Elías no pudo dormir. Caminó hasta el borde del campamento, donde el silencio del desierto era tan profundo que parecía tragar el sonido de su respiración. Miró al cielo, el mismo cielo que lo había visto perderlo todo, el mismo que ahora lo observaba comenzar algo nuevo. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, pasos ligeros se acercaron. Talaj. Ella se detuvo a pocos metros, envuelta en la luz suave de la luna. Sus ojos oscuros reflejaban emociones que llevaba demasiado tiempo conteniendo. «Gracias por proteger a mi hija», dijo en un inglés lento, casi susurrado. Elías negó con la cabeza. «Ella me protegió a mí». Talá bajó la vista con un gesto casi tímido. Era extraño verla vulnerable, la mujer que había enfrentado tormentas, ataques, pérdidas. Ahora parecía una llama suave tratando de no apagarse. Con cuidado se acercó un paso más. «Tengo miedo», admitió. «Pero no de ti. Tengo miedo de lo que siento». Aquellas palabras atravesaron a Elías como una flecha certera. Él también temía lo mismo. Temía abrir su corazón y perderlo todo otra vez. «No soy un hombre perfecto», confesó. «Ni siquiera sé si merezco un lugar aquí». Talá levantó la barbilla, sorprendida por su sinceridad. «Mi pueblo ha sufrido mucho, yo también. Pero cuando tú salvaste a Naira, algo cambió dentro de mí, y no sé cómo detenerlo». Elías tragó en seco. El viento levantó un mechón del cabello de Talá, y sin pensarlo, él estiró la mano para acomodarlo detrás de su oreja. Ella cerró los ojos al sentir su toque. El silencio entre ellos se volvió cálido, cómodo, necesario. «No sé qué pasará», dijo ella abriendo los ojos, «pero sé que mi hija te quiere, y yo también estoy empezando a hacerlo». Elías sintió el mundo quedarse quieto. No era una declaración precipitada, no era una promesa eterna. Era algo más honesto, un corazón cansado atreviéndose a latir de nuevo. Talá dio otro pequeño paso. Sus manos temblaban. «¿Y tú?», preguntó, con la voz más frágil que nunca.
¿Qué sientes? Elías no respondió de inmediato. Miró a la mujer, al desierto, a las estrellas que habían sido sus únicas compañeras durante años, y soube, con certeza dolorosa e hermosa, que algo dentro de él já no le pertenecía más. Con la voz quebrada por emoción que no sabía nomear, murmuró: «Creo que encontré algo que pensé haber perdido para siempre». Tala respiró fundo, muy fundo, y entonces, muy despacio, tomó la mano de Elías. Los días siguientes estuvieron llenos de una calma engañosa. Mensajeros llegaban desde campamentos vecinos con noticias inquietantes. Colonos y rancheros de la zona se estaban organizando, acusando a los apaches de robo de ganado y exigiendo que abandonaran la región. El anciano reunió al consejo. El ambiente estaba cargado de preocupación. Las mujeres preparaban medicinas y alimentos de emergencia. Los guerreros revisaban sus armas una y otra vez, como si un simple movimiento pudiera espantar el peligro. Elías sentía esa tensión en cada respiración. Sabía lo que significaba. Conocía hombres como los que se estaban acercando. Había trabajado al lado de algunos en épocas de necesidad, hombres sin escrúpulos, dispuestos a matar por orgullo, por miedo o simplemente porque podían. Esa tarde, Naira jugaba con un pequeño arco de madera cuando escuchó los murmullos más graves. Corrió hacia Elías, aferrándose a su cintura. «¿Va a pasar algo malo?», preguntó en un inglés fragmentado. Elías no supo qué responder, así que se arrodilló, tomó su rostro entre las manos y le sonrió con ternura. «Voy a protegerte», prometió, «a ti y a tu madre». Naira lo abrazó con fuerza como si aquella promesa fuera lo único que podía sostenerla. Tala observaba la escena desde la distancia. Su corazón se partía por la mitad, orgullo por la valentía de su hija y miedo por lo que Elías tendría que enfrentar. Esa noche, mientras las fogatas se encendían lentamente, el anciano pidió que Elías asistiera al consejo. Algunos guerreros lo miraron con hostilidad abierta, otros con respeto cauteloso. Kaya estaba allí con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El anciano habló largo rato en apache. Luego, el joven traductor se acercó a Elías. «Dicen que el peligro es real. Dicen que tú debes decidir». «¿Decidir qué?», preguntó Elías, aunque ya lo intuía. «Si te vas, ahora, o si te quedas y luchas con nosotros». Un silencio pesado cayó sobre la tipi. Tala, sentada al fondo, lo observaba con los ojos llenos de una súplica silenciosa. Naira se aferraba a su madre, temblando. Elías respiró hondo. 40 años huyendo de todo, huyendo de vínculos, huyendo del dolor. Y ahora, por primera vez, tenía alguien, por quien detenerse. «¿Qué pasará si me quedo?», preguntó. El anciano respondió sin titubear: «Entonces, eres uno de nosotros». Esa frase recorrió el campamento como un viento repentino. Elías bajó la mirada. Sentía el peso de todas las decisiones que había evitado durante una vida entera. Pero cuando levantó los ojos, no miró al anciano. Miró a Tala, miró a Naira, y ahí encontró su respuesta. El silencio dentro de la tipi era tan profundo que incluso el fuego parecía contener su respiración. Todos esperaban la respuesta de Elías. El cowboy miró el suelo, como si allí, entre las sombras, estuviera escondida la decisión más difícil de su vida. Sus dedos temblaban levemente. No era miedo, era peso. El peso de elegir un lado en un conflicto que, hasta hacía poco, no le pertenecía. Finalmente levantó la cabeza. Los ojos del anciano lo observaban con paciencia. Los guerreros lo miraban con desconfianza. Kaya lo atravesaba con odio silencioso. Tala contenía el aliento. Naira temblaba. Elías respiró una sola vez, lenta, profundamente. Entonces pronunció una palabra en apache. Una sola, la más poderosa de todas. «Keshe», me quedo. Un murmullo recorrió la tipi como un trueno suave. El anciano inclinó la cabeza en aceptación solemne. Algunos guerreros parecieron relajarse.
Otros tensaron aún más sus mandíbulas. Tala llevó una mano al pecho, como si la palabra la hubiese atravesado. Naira soltó un sollozo y corrió hacia él, abrazándolo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Elías la levantó en brazos, sintiendo que ese simple gesto sellaba algo mucho más grande que una decisión. Pero el momento duró poco. Kaya dio un paso adelante, con el rostro endurecido por la rabia. «Un hombre blanco no puede ser uno de nosotros», escupió. «Esto traerá desgracia». El anciano lo miró con dureza. «El espíritu decide quién es digno», respondió él. «No tu orgullo». Kaya apretó los puños, pero no se atrevió a desobedecer al líder. Aún así, el fuego que ardía en sus ojos prometía problemas. Esa noche, cuando el campamento se preparaba para dormir, Elías permaneció sentado cerca de su nueva tipi. Frente a él, un pequeño arco y un carcaj adornado con turquesas reposaban en la arena. Era un regalo del anciano, un símbolo de aceptación, un símbolo de compromiso. Elías pasó la mano sobre las cuentas azules, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca nadie le había ofrecido algo tan sagrado. Tala se acercó en silencio. Se sentó a su lado. No dijo palabras. Solo dejó que su presencia hablara. Él volteó hacia ella, buscando en sus ojos alguna señal. Lo que encontró fue una mezcla de miedo y ternura, de incertidumbre y confianza. Tala extendió la mano. Elías la tomó. El desierto estaba lleno de peligros, de conflictos, de enemigos que se acercaban día a día. Pero por primera vez en su vida, Elías no se sentía solo ante el futuro. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, casi pesado. Los pájaros no cantaban, el viento no soplaba. Era como si el desierto mismo supiera que algo oscuro se acercaba. Los mensajeros llegaron al campamento al mediodía. 3 jinetes apaches cubiertos de polvo, los caballos agotados, los ojos desorbitados por la urgencia. Traían malas noticias. Un grupo de rancheros y mercenarios, más de 20 hombres, avanzaba hacia el territorio apache. Iban armados, iban preparados y, lo peor de todo, iban convencidos de que actuaban con justicia. El anciano reunió a todos los guerreros de inmediato. Tala estaba ayudando a las mujeres a preparar vendajes y medicinas, mientras Naira se aferraba a su brazo, incapaz de esconder el miedo que la consumía. Elías observaba todo con un nudo en el estómago. Había visto ese tipo de hombres antes. Había cabalgado con algunos. Sabía de lo que eran capaces, y sabía que aquella batalla no sería justa. Los guerreros comenzaron a prepararse con disciplina severa, revisando arcos, afilando cuchillos, tensando cuerdas, organizando posiciones. Elías fue incluido sin dudar. Le entregaron un arco más grande, flechas nuevas y una lanza corta. Kaya lo observaba desde la distancia con los ojos llenos de veneno, pero no lo detuvo. La guerra que se aproximaba era más grande que su rencor. Mientras el campamento se transformaba en un mecanismo de defensa, Naira buscó a Elías. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Vas a pelear?», preguntó con voz temblorosa. Elías se agachó y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Voy a protegerte», dijo. «A ti y a tu madre, pase lo que pase». Naira lo abrazó tan fuerte que él sintió el corazón romperse. Tala se acercó entonces. Su rostro estaba firme, pero sus manos temblaban. Tomó a su hija y la llevó consigo unos pasos. Luego volvió a mirar a Elías. «Ten cuidado», murmuró. Elías quiso decir muchas cosas. Quiso prometer que volvería. Quiso decir que no la dejaría sola. Pero sabía que en tiempos así, promesas eran tan frágiles como la arena. «Si sobrevivo, volveré a ti», dijo con voz baja. Tala cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas y una fuerza feroz. «Sobrevive», respondió. «No acepto otra opción». Elías asintió. Y en ese intercambio silencioso, más profundo que cualquier voto, los dos entendieron que ya no caminaban separados. Entonces, el grito del vigía estremeció el campamento.
«Se están acercando. ¡Hombres armados!». Los guerreros tomaron posición. Elías sintió su corazón latir como un martillo. La batalla se acercaba, y una decisión ya no se trataba de él mismo, sino de la familia que había encontrado, aún sin pertenecer a su sangre. El ataque llegó con la primera luz. Cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa, o se escuchó o trotar pesado de caballos aproximándose. 20 hombres, quizá más, avanzaban en formación irregular, levantando una nube de polvo que anunciaba violencia. El vigía dio la señal y el campamento explotó en movimiento. Las mujeres corrieron con los niños hacia el cañón oculto, donde se habían preparado refugios improvisados. Los ancianos las escoltaban con pasos rápidos. Los guerreros tomaron posiciones detrás de rocas, árboles secos y montículos de tierra endurecida. Elías se colocó junto a ellos, con el arco en una mano y la lanza corta en la otra. Los rancheros no esperaban resistencia. Creían que encontrarían un campamento indefenso. En cambio, se toparon con un muro silencioso de flechas. Las primeras salieron disparadas desde las sombras, cortando el aire con un silbido mortal. 2 hombres cayeron de sus caballos antes de entender qué había ocurrido. Los otros respondieron con disparos, el sonido de las armas retumbando entre los riscos. Elías sintió el cuerpo tensarse. Reconoció 2 rostros entre los atacantes, hombres con los que había trabajado años atrás, hombres que alguna vez compartieron fuego y whisky con él, y ahora venían a matar. Una bala pasó rozando su brazo, dejando un ardor inmediato. Ese dolor lo trajo de vuelta al presente. No podía dudar. No ahora. Tensó el arco y disparó. No buscaba matar, pero la flecha acertó en el hombro de un mercenario que apuntaba hacia 2 mujeres que no habían logrado llegar al cañón. Ese hombre cayó, evitando, o peor. La batalla se intensificó. Kaya luchaba como un demonio, moviéndose con rapidez, derribando enemigos con precisión feroz. Elías lo seguía cubriéndole la espalda, pero os homens armados eran muchos. Poco a poco, los defensores eran obligados a retroceder. Fue entonces cuando Elías tomó la decisión que cambiaría el rumbo del enfrentamiento. Se levantó de su cobertura y avanzó hacia el espacio abierto entre ambos bandos. Kaya gritó su nombre, pero él no se detuvo. Los disparos se frenaron. Era demasiado absurdo, demasiado inesperado. Un hombre blanco saliendo para detener a otros hombres blancos. El líder de los rancheros, Morrison, avanzó con su rifle levantado, los ojos llenos de veneno. «Elías Monroe», rugió. «Traidor, perro de salvajes». Elías levantó las manos. «No tienen por qué morir más hombres», dijo con voz firme. «No hay amenaza aquí, solo familias». «Cállate», gritó Morrison. «Te pudres con ellos. Eres peor que un apache». Elías dio un paso. Los guerreros desde atrás contuvieron el aliento. «No vine a pelear contra ustedes», continuó. «Vine a proteger a una niña, a una madre, a un pueblo que solo quiere vivir en paz». Morrison apretó los dientes. Su dedo en el gatillo temblaba. Y entonces Tala apareció. Salió del cañón con Naira de la mano, contra todas las órdenes, contra todo el miedo. Se paró al lado de Elías. Morrison quedó paralizado. Era difícil odiar lo que se puede ver, una madre, una niña y un hombre blanco, defendiéndolas. Un murmullo recorrió a los rancheros. Uno bajó el arma, luego otro. Finalmente, Morrison también bajó el rifle, pero su mirada prometía que aquello no había terminado. Cuando se retiraron, el silencio cayó. Un silencio pesado, pero victorioso. Las piernas de Elías cedieron y cayó de rodillas. Talá corrió hacia él, sosteniéndolo. Naira lo abrazó, llorando. Habían sobrevivido. Pero la batalla los había marcado para siempre. El campamento quedó sumido en un silencio extraño después de la retirada de los rancheros. No era silencio de miedo, sino de cansancio, de alivio, de duelo y esperanza entrelazados. Humo de las fogatas ascendía al cielo, mezclándose con el olor a tierra revuelta y pólvora. Elías, agotado, con el brazo ensangrentado y la ropa empapada,
Permanecía sentado sobre una roca, intentando recuperar el aliento. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente solo podía pensar en una cosa: Talá y Naira. No tardaron en aparecer. Naira corrió hacia él, sin pensarlo, arrojándose a sus brazos con la fuerza desesperada de quien temió perderlo para siempre. «Pensé que no volverías», lloró contra su pecho. Elías sostuvo a la niña, cerrando los ojos ante ese abrazo que parecía reconstruir pedazos quebrados de su alma. Talá se aproximó despacio. Sus manos temblaban. Su mirada estaba empañada por lágrimas contenidas, pero también brillaba con algo nuevo: reconocimiento, respeto y amor. «Gracias», dijo ella con voz suave, «por salvarnos, a todos». Elías quiso responder, pero su voz falló, no por dolor físico, sino por la intensidad de lo que sentía. El anciano del campamento se acercó entonces, acompañado por varios guerreros. Llevaba algo en las manos: un collar de garras de oso y cuentas de turquesa, gastado por los años. Era un objeto sagrado, símbolo de honor y aceptación. Se detuvo frente a Elías. Un silencio reverente envolvió a todos. El anciano colocó el collar sobre su cuello. Un murmullo recorrió el campamento como un viento suave. «Desde este día», tradujo un joven guerrero, «ya no eres visitante, eres hermano. Eres parte de nosotros». Elías bajó la cabeza, dominado por la emoción. Nunca nadie le había dicho semejante cosa. Nunca había pertenecido realmente a ninguna parte. Talá dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron. «Naira te necesita», dijo, «y yo también. Si lo deseas, este puede ser tu hogar». Elías miró a la niña aferrada a su cintura. Miró a Talá, con el corazón abierto después de años de oscuridad. Miró al campamento que lo había aceptado con dudas, pero también con humanidad. Y por primera vez en su vida, supo exactamente dónde pertenecía. «Sí», susurró, «me quedo». Talá sonrió, un gesto lleno de luz. Ella lo abrazó. Naira se unió al abrazo, entre risas y lágrimas. El sol comenzó a ponerse, pintando el desierto de tonos dorados y rojos. Elías comprendió que, después de una vida entera vagando sin rumbo, finalmente había encontrado algo valioso: un hogar, una familia, un futuro. La niña a la que salvó en el desierto había salvado su corazón también. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. ¿Qué parte te emocionó más? Te leo. Y si deseas más historias emocionantes del viejo oeste, llenas de coraje, humanidad y destino, suscríbete al canal.